qué dice el señor de la oposición que hoy se ha puesto del lado de nosotros, que es Rubén Moreira? Mire. Oye, hay que tener mucho cuidado porque eso sí asusta, ¿eh? Asústame, que de la Panteón. noche a la mañana cambian totalmente la estructura mental, como lo hizo Raúl Paz, que perdónenme, pero ay, es estarle metiendo cucarachas al partido, de por sí ya hay hartas, y hay que tener muchísimo cuidado con los Lilos Telles. Es correcto, pero hoy en día, dice Rubén Moreira, y hay que hacer un recuento histórico. Cuando entró Humberto Moreira, su hermano, a la gobernatura del estado de Coahuila, después en el 2006, creo que él entra en el 2002, creo que entra, no, él entra en el 2003. No, 2005, Víctor. 2005 entra Humberto Moreira. Acuérdate que las elecciones en Coahuila son un año antes que las presidenciables. De las presidenciales, sí. Entonces, 2006 entra Felipe Calderón, 2005 entra Humberto Moreira. Más o menos entran en el mismo tiempo. Ya ve que aquel le declara la guerra al narcotráfico. Y Humberto Moreira entra en esa dinámica atroz. Dejó un estado, Humberto Moreira, peor que Guanajuato, a las que está viviendo ahorita, al grado que aquí era todos los días escuchar esos estruendosos sonidos que hacen esas armas. Era de a diario, era la comidilla de a diario. Después sinvergüenza entra en el 2011. La situación aquí estaba horrible en el estado de Coahuila, más en la región lagunera. En todos los titulares salía esta ciudad constantemente. Y cuando este pillo tardó 3 años en bajar la delincuencia. Ya para el año 2014, por ahí, ya se habían tranquilizado las aguas. Y sinvergüenza tiene experiencia y sabe muy bien, y acaba de sacar un libro donde él narra cómo le hizo para sacar a los grandes capos de este estado. Y él lo dice claramente: mientras un gobierno de un estado no ponga a disposición para poder terminar con esto, difícilmente se acabará. Y él lo dice por experiencia propia. Será un pillo y será lo que quieras, pero sinvergüenza sí logró bajar la delincuencia en el estado de Coahuila. Claro que después, hoy en día, los delincuentes pasaron a ser uniformados. Hoy en día, cuídate de ellos porque son los que te tienen atosigado, pero ya no con con el desbarajuste que había en aquel ayer, que era Sodoma y Gomorra. Y sinvergüenza, hoy en día por eso apoya que el ejército sí esté en las calles 4 años más, porque él lo dice: yo sin el ejército no hubiera podido hacer nada. El señor Felipe Calderón Hinojosa siempre discrepó con eso y no buscaba la paz, buscaba tener a México en esa atrocidad. Cuando sinvergüenza entra, sí aminora las cosas. Todavía le tocó lo de Allende, pillo. Por eso les digo, no deja de ser lo que es. Y guardó silencio. Oye, pero yo recuerdo que el hermano dio oportunidad de entrar a esos grupos delincuenciales con permiso del propio gobernador, y parece ser que lo que hizo Rubén fue llegar a un acuerdo con ellos para que sus actividades ya no fueran afectando a la sociedad. Son acuerdos con los gobernadores, bueno, entonces, Carlos, neta. Hay voluntad de un gobernador. Exacto. ¿Qué es lo que dijo? Por lo que no se ve con Enrique Alfaro, lo que no se ve con Diego Sinoé, lo que no se ve con Mara Patricia de Chihuahua. Digo, los estados gobernados por el PRIAN todavía siguen en esa misma tesitura, Carlos. Miren, se presentó ayer con Álvaro Delgado y Páez Varela, y esto fue lo que dijo. Vamos a ponérselos aquí en pantalla. Déjenme se los pongo. Los senadores del PRI. ¿Ya lo tienes tú, Nefta, ahí? Así es. Échale.
Los senadores del PRI van a rechazar la reforma impulsada por los diputados del PRI, ¿y eso qué consecuencias puede tener en su propio partido? Que no lo hicieran. Yo he hecho llamados a los senadores de todos los partidos y bueno, también déjenme le digo que aprovecho hoy que estoy con ustedes para fijarle no a la cuenta de la postura. Nosotros estamos convencidos de que es importante dar esa cobertura legal al ejército. Voy a decir algo que poca gente sabe y que lo voy a decir con ustedes porque su programa es pues, de análisis. Pero la lógica de tener una Guardia Nacional empezó en el sexenio anterior. Si ustedes checan la construcción de cuarteles de policía militar, no de cuarteles de zona militar ni de batallones o de regimientos, de esos hay 2 en Coahuila, sino la construcción de cuarteles para brigadas de la policía militar. Una brigada son, si mal no recuerdo, 4 batallones. Empezó en el sexenio anterior. Y le pongo 2 ejemplos que tengo en la mente. El de Coahuila, que está en Francisco y Madero, y el de Monterrey, o el de Nuevo León, que está dentro de lo que era la 4ª región militar, las instalaciones de la 4ª región militar. Y así hay muchos en el país, porque la idea entonces era que en algún momento la policía militar se encargara de la lucha contra el narcotráfico. Entonces esto no empezó ahora. Y entonces yo hago un llamado a los señores senadoras y senadores para que no nos alarmemos ni nos rasguemos las vestiduras. Se requiere eso para dar un espacio, como también se requiere que los gobernadores se hagan cargo, porque si no, hemos hablado mucho del artículo 5 transitorio de esa reforma, pero lea usted el 7º, lea usted el 6º, y en el 7º está el incumplimiento de la mayor parte de los gobernadores. Yo voy a intervenir porque usted se refiere a lo que se hizo el gobierno pasado, y el secretario de Gobernación del gobierno pasado es hoy el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado. Sería una incongruencia votar en contra de esta reforma. Entonces, yo creo que tiene que reflexionarlo y todos tienen que reflexionarlo. Ahora, el PRI ha sido aliado histórico del ejército. Y la parte que yo he escuchado es que va a haber un golpe de Estado. No, no lo ha habido antes, pues menos ahora. O sea, y además esa no es la lógica de esto. O sea, lo pudo haber en infinidad de veces en el pasado. Y no, el ejército mexicano sigue otra lógica, ¿no? Pero también tenemos que dar una cobertura, porque cuando sale el ejército, pues siempre se enfrenta a un problema de cobertura legal. Calderón trataba de darle cobertura legal haciéndonos firmar a los gobernadores un convenio, en el cual nosotros solicitábamos el apoyo del ejército, aunque eran delitos del orden federal la mayor parte, ¿no? Se combatía a quienes llevaban armas de muy grueso calibre, pero esa era la forma que él tenía, pues, de repartirnos responsabilidad a todos, ¿no? Luego se vino esta reforma, la del 2019, que la Cámara de Diputados no salió con ese transitorio. Eso se le puso en el Senado. De la Cámara de Diputados salió con una especie de comando o de mando conjunto que estaba dentro de la estructura, abajo del civil, estaba dentro de la estructura en el cual había un representante de la Marina, del Ejército y de la Policía Federal. Y ese mando era el que garantizaba pues, la seguridad para los 3 componentes. Ese se le quitó en el Senado y se nos regresó con esto que ustedes conocen. Pero además les voy a decir una cosa. Si, en el 2024 va a haber un problema para el ejército. Y por eso lo está tratando de arreglar, yo creo que el gobierno federal. Es decir, y por eso votamos toda la ley de ascensos. En el 2024, los que están en el ejército se quedan en el ejército o se pueden pasar a la guardia o viceversa. Cuando usted habla de un soldado, pues el soldado, por su poca antigüedad y porque no puede en términos reales llegar a ser general, es muy difícil, pues no le importa estar en la guardia o en el ejército, cuando era una guardia fuera de la Sedena. Pero toda la demás estructura sí le interesa, porque un coronel no se va a querer quedar en la guardia, se va a querer ir al ejército. Entonces empezó a presentar esa parte que no arreglaron en la reforma del 2019, y no se arregló en el Senado. En el Senado hicieron arreglos, se llevaron los aplausos, todo el mundo dijeron que era lo más genial del mundo. Pues sí, pero miren que no arreglaron la estructura, los insumos, los cuarteles, los recursos son del ejército. Por eso me da la impresión que el presidente ahora está tratando de hacer esto que ustedes ven, porque si no va a partir del ejército a la mitad. Déjeme le pregunto algo que esperaría una respuesta, porque la pregunta es muy directa y esperaría una respuesta también en el mismo sentido. ¿Usted ve que México está caminando hacia una militarización, como dicen muchos? No va por ahí. No va por ahí. Yo creo que el presidente lo que ha echado mano del ejército para hacer cosas porque es práctico hacerlo.
Mire, el cuartel que nosotros hicimos en Francisco y Madero costó como unos 500, 600 millones de pesos. Un día le preguntaba yo a mi secretario de Obras Públicas, oye, ¿cuánto te sale este? Digo, no, me nos sale como en 2,000 millones de pesos, ¿no? Con escalatorias y cosas raras que lo suceden. Yo creo que el presidente ha hecho eso para 2, 3 proyectos que él considera que son importantes. Pero el ejército nos ha ayudado en los huracanes, en los temblores, en las inundaciones, en todo esto. Y nos ha ayudado en la lucha contra el narcotráfico desde hace muchos años. Recuerden la Operación Marte, recuerden la lucha contra la siembra de la amapola acá en Guerrero. Pues todo eso lo hacía el ejército. Recuerden los retenes que había en la carretera. Pero entonces siempre se ha hecho. Nada más que ahora, bueno, pues empieza esa discusión de quién tiene la responsabilidad, que yo creo que es una discusión innecesaria porque al final del día los gobernadores no están enfrentando el crimen, ni los alcaldes de las grandes ciudades. Bueno, pues ya quedó claro que cuando se quiere a México se habla de esta manera. Desgraciadamente los intereses, cuando llegan a los bolsillos de estos señores, pues cambia su retórica y su manera de hablar. Y cuando verdaderamente les dan el estirón y piensan como mexicanos, pues miren qué fácil es hablar de estos sinvergüenzas. Por eso la oposición raya en el ridículo, porque la situación que estamos viviendo en México está a flor de piel y los mexicanos lo ven. No hay policía estatal, no hay policía municipal de estados que están sumergidos en este problema en este momento que puede enfrentar a la delincuencia porque ellos forman parte de. Tienen que llegar, como sucedió en esta ciudad, como sucedió en la ciudad del vecino, que los soldados tomaron las policías, durante un año estuvieron adentro de esas patrullas, sin marco legal, pero una necesidad que se tuvo que hacer. Después fueron contratando conforme a los estándares que ya dictaban ahora sí los grandes cánones policíacos, entre ellos los militares, y fueron limpiando a las policías de todo ese tipo de gentuza. Así que si la oposición quiere quitar a los militares de la calle es porque no quiere a México, porque quiere que siga habiendo aquí una situación tan cruenta y de ello ellos se benefician porque lo único que les interesa son sus alforjas llenas de dinero, su realidad llena de poder y lo que menos le interesa es la calidad humana de usted. Así es como se han comportado los últimos años, desde que nuestro presidente entró en funciones. Nuestro presidente ha dado resultados y este es el claro ejemplo de querer combatir el crimen organizado. Un crimen organizado que, a pesar de que existía el ejército, este mismo se veía corrompido, se veía incluso sin tener esa mesura ni saberse comportar con el pueblo de México. ¿Cuántos de los mexicanos no sufrieron incluso hasta abusos por parte del mismo ejército, quien ahora se pretende pues reformar de alguna forma, reestructurar sería la palabra correcta, para que cumpla con sus funciones de resguardar a la ciudadanía, de cuidarlos, de auxiliarlos cuando se necesite? Ya lo hemos dicho más de una vez en su programa, desde que nuestro presidente nos ha explicado en cada conferencia matutina, incluso analíticos como el mismísimo Epigmenio Ibarra. El ejército de ahora no se pretende sacar a las calles para hacer beneficio hacia el crimen organizado, sino para ver el beneficio del pueblo de México y recurrir hacia y atender las necesidades y atenciones de el ciudadano mismo. No podemos tener un ejército que esté encerrado y que ni siquiera sepa cómo actuar. Sí, que se le tenga entrenado, no, que se tengan bien vigilados a esos grupos delictivos, los cuales no nada más están en los alrededores ni a las afueras de las ciudades, se encuentran dentro de las ciudades. No nos vayamos tan lejos. El hombre clasista, alcalde de acá de Coyoacán, se le salió un escándalo por completo al intentar nombrar a alguien, decirle: yo soy el alcalde, a mí no me vienes a decir tus cosas. Fue un escándalo por completo, tanto que el hombre quiso taparlo con un botín ahí que encontraron de quién sabe cuántos kilos de cocaína encontraron envuelta, y que ahí intentó desviar en la colonia y en la delegación Coyoacán este hombre, quien se supone que qué casualidad que ya tenían ubicada la Casa de la Nada. Sí sabían, sí saben cómo operan. Por eso necesitamos a alguien que sea incorruptible. Este mismo que vaya con los ideales de nuestro presidente y busque el cuidado y el resguardo
del pueblo de México. No va a ir de granadero, no va a ir de bazucazos contra quienes piensen diferente. Pues, ¿qué clase de país piensan que somos? ¿O dónde piensan que vivimos? Ni que fuéramos el mismísimo Estados Unidos reprimiendo a sus ciudadanos, haciendo uso incluso hasta de la policía, quien solo protege al parecer a quien parece para ellos ante sus ojos el gringuito bueno y ante sus ojos juzgan quién es el gringuito malo, porque aquellos que no los obedecen o no son como ellos lo pintan, son considerados terroristas, dictadores, y lo peor, como ahora se ven enfruscados y claro, embarrados esta oposición, que su narrativa pareciera de un panfleto de la Segunda Guerra Mundial. Es importante, pues, que cada gobierno determine cuál va a ser el uso que se le va a dar a sus Fuerzas Armadas. En el caso de Felipe Calderón, salir a crear terror, salir a crear masacres, salir a controlar al pueblo de México a base de miedo, a base de terror. O bien utilizarlo para actos de humanismo, de actos de civiles de beneficio para la sociedad, actos de, digamos, de servicio para el pueblo de México. ¿Cuál es el propósito, pues, de utilizarlos? Andrés Manuel ni está dentro de lo que antes se le llamó Plan Mérida, donde el Estado tenía que comprar a como diera lugar arriba de 100,000 millones de dólares de armamento. Eso se acabó. Y por el otro lado, lo único que está haciendo es tratar de contener a estos grupos delincuenciales que pretenden crecer como patas de pulpo o como, ¿cómo les explico? Tratan de abarcar más terreno del que pueden hacerlo. Por eso es importante que cada gobierno defina para qué se van a utilizar las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional necesita tener cierta seguridad. Los que se creían dueños de México, si se queda dentro del sector civil, la Guardia Nacional, van a tratar de desaparecerla para provocar otra vez la anarquía que veníamos viendo desde hace muchos años.